Hola, buenas. Soy el profesor Juan Carlos Rojas, profesor adscrito a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes de Venezuela. Hoy vengo a exponerles a ustedes, dentro del segundo seminario del Centro Universitario de Tonalá, la estimación de la producción de hidrógeno en Venezuela a partir del aprovechamiento del gas natural venteado y quemado por la industria petrolera y gasífera. Muchas gracias a los organizadores por aceptar esta ponencia para este prestigioso evento. La temática que vamos a tratar está dividida en tres partes: una breve introducción, el modelo de producción y las conclusiones. Bueno, este trabajo ha sido realizado en Venezuela con enfoque precisamente para este hermoso país de 912.050 kilómetros cuadrados, un país de altas riquezas naturales, minerales, recursos energéticos fósiles y recursos energéticos renovables. Como se observa en esta lámina, poseemos excelentes reservas de recursos minerales en distintas partes del país, sobre todo hacia el sur de Venezuela, siendo Caracas este punto la capital, y hacia el estado Bolívar se encuentran grandes cantidades de reservas de minerales. Así como tal, Venezuela también es un exportador de materias de recursos energéticos fósiles, donde se destaca por la exportación de estos recursos de hidrocarburos, de gas natural a distintas partes del mundo, tanto así que hoy día Venezuela ocupa el puesto número 1 en reservas mundiales probadas de petróleo crudo. Las cuencas petrolíferas o gasíferas de Venezuela son 4. Hacia el occidente está la cuenca Maracaibo-Falcón, hacia el suroccidente cuenca Barinas-Apure, hacia el oriente del país la cuenca oriental y hacia el norte la cuenca de Margarita. Nuestro estudio va a estar enfocado precisamente en esta cuenca oriental por ser una de las más importantes del país. Uno de los recursos que de allí surge o se desaprovecha está relacionado básicamente con el gas natural, un elemento, un recurso energético que está constituido básicamente, que se deriva de la descomposición de la materia orgánica y que está compuesto principalmente por metano en un 90% aproximadamente. Este gas viene en forma asociada con el petróleo o también en yacimientos donde se encuentra en forma libre. Una vez que se captura, se aprovecha, es acondicionado y posteriormente es tratado para ser aprovechado en sistemas de gasoductos a través de metano o en sistemas de gas licuado de petróleo como mezcla de propano y butano, entre otras aplicaciones. Desafortunadamente hay pérdidas, hay un desperdicio de este recurso, básicamente asociado a lo que se conoce a nivel mundial como el gas flaring, que es un gas que se quema para aliviar la presión de estos sistemas de producción, ya sea de gas o de petróleo, y que en vez de ser liberados a la atmósfera pasan por una antorcha en el cual son quemados o entran en un proceso de combustión para convertirlo en CO2. Otra pérdida que suelen ocurrir en estos países petroleros, sobre todo, es el gas venting, que es un gas directamente liberado a la atmósfera como consecuencia de los alivios de presión en estos sistemas de producción. Eso es lo que se conoce como gas de ventilación o gas venteado. Como se observa en esta lámina, podemos apreciar cómo está la situación del gas flaring en distintas partes del mundo. Sobre todo se observa hacia el norte de América y hacia el norte de América del Sur, donde se destaca la posición de Venezuela, Colombia, Ecuador, que son países que tienen una producción petrolera relativamente importante. También el norte de África, estos países que se destacan también por una producción de petróleo, y aquellos que están también limítrofes con Asia y el norte de Europa. Venezuela ocupa aproximadamente, según esta lámina, estamos en la posición número 8 en el top 20 de los países con mayores generación de gas flaring. Venezuela está en el puesto número 8, siendo el número 1 en el contexto latinoamericano, con aproximadamente, según las últimas mediciones para el 2012, en una cantidad a 5 billones de metros cúbicos de gas natural. Según otra fuente de NEL, Venezuela ocupa la posición número 10 con 2.5% del total gas flaring a nivel mundial está en este país, Venezuela.
Una publicación también del 2012, podemos observar cómo Venezuela en este caso ocupa la posición número 5 con pues, una cantidad importante de gas flaring, y sobre todo se puede apreciar que la mayoría de ellos son países exportadores de petróleo. Las consecuencias ambientales, básicamente el gas flaring y venting. Al quemar este gas en forma de gas flaring, básicamente lo que se genera es dióxido de azufre, un gas efecto invernadero que es uno de los principales que están ocasionando el sobrecalentamiento global y con consecuencias de cambio climático. Se considera que este CO2 es aproximadamente 60-70% de los gases de efecto invernadero que están ocasionando este problema. En cuanto al gas venting, cuando se libera en forma directa y no se combustiona, recordemos que el CH4, el metano, es 23 veces, tiene un poder de calentamiento global 23 veces peor que el CO2. Por lo tanto, su liberación en forma directa a la atmósfera es totalmente más adversa que la combustión del CO2. Los registros mundiales en cuanto a gas flaring, observamos que entre el 70 y el 80, en esa década, se registraron los mayores niveles de gas flaring. Posteriormente se ha ido controlando, pero siguen siendo niveles importantes. En cuanto al modelo de producción, que es la segunda parte de esta presentación, hemos escogido el área de estudio de la cuenca oriente, como lo apuntamos al principio, y la subcuenca es Maturín. Estamos hablando que este emplazamiento se ubica al oriente del país. Esta cuenca aproximadamente genera unos 11.678 millones de metros cúbicos año. Se presume colocar una tecnología de reformado de gas natural con captura y almacenamiento del dióxido de carbono. La planta estará ubicada hasta unos 100 kilómetros del pozo o fuente de gas natural. Debe tener un sistema de conducción de hidrógeno no mayor a 100 kilómetros. Una vida útil de 20 años. Una eficiencia global del sistema de conversión de casi 60%. Un factor de operación de planta de 90%. Un tiempo de operación de 24 horas por día. Y el año de estudio es para el 2020. En esta lámina observamos la producción de gas, la producción disponible o bruta de gas natural para Venezuela, la línea verde. Para el 2012 estamos en una cantidad superior a los 70.000 millones de metros cúbicos en todo el país, representando la subcuenca de Maturín más de casi 12.000 millones de metros cúbicos, una cantidad bastante importante. Aquí está, en esta lámina se reportan las principales cuencas gasíferas petroleras de Venezuela, donde se liberan este gas en forma de gas flaring and venting, y observamos cómo la línea verde, que se representa el gas arrojado en Maturín, viene creciendo en importancia desde el 2006, superando la cuenca de Barcelona y la cuenca de Maracaibo, obteniéndose para el 2013 una cantidad bastante significativa. Aquí está la cuenca, como observamos al oriente del país. Aquí está Maturín, aquí es donde se ubicaría ese emplazamiento. De esos 11.678 millones de metros cúbicos, se presume solamente convertir un 75%, se incluyen unas pérdidas del 20%, con lo cual estaríamos aprovechando unos 7.000 millones de metros cúbicos por año. Este sería el proceso de los pozos de gas natural. En vez de que vayan a los mechurrios para ser combustionados, se tomaría ese gas, se lleva a la planta de reformado de gas natural, donde se utiliza vapor de agua y unas membranas que rompen la molécula del CH4 en hidrógeno y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se trata, se comprime y se inyecta en los pozos de gas natural agotados, y el hidrógeno se llevaría a los sistemas de conducción de hidrógeno con su respectivo almacenamiento. En ese proceso químico, el CH4 se mezcla con agua, se obtiene monóxido de carbono e hidrógeno. Posteriormente, ese monóxido de carbono se mezcla nuevamente con agua y se obtiene dióxido de carbono e hidrógeno. En cuanto a la producción, se establecieron tres escenarios. El escenario A, que se conoce como la línea base o el caso base, que simplemente es producir hidrógeno sin captura y almacenamiento del CO2. En el escenario B, producir hidrógeno, teniendo en cuenta ahora sí la captura y almacenamiento del CO2 en los pozos agotados de gas natural. Y el escenario C sería el mismo caso B, pero con reactivación de ese pozo mediante la inyección de ese CO2 que produciría nuevamente gas natural. De ahí se observa en cualquiera de los tres escenarios la producción de más de 1 millón de toneladas de hidrógeno por año a un costo inferior a $0,5 por kilo en cualquiera de los tres escenarios, siendo el caso base el más económico, casi $0,40 por kilo, y en el caso donde se captura y almacena el CO2, $0,45
dólares por kilo, y en el caso donde se reactiva, se captura y almacena el CO2 y se reactiva el pozo de gas natural, 0,44 dólares por kilo. Cabe destacar que las estimaciones de la Comisión Europea para el 2020 fue producir hidrógeno a 0,80 dólares por kilo. Con esto se demuestra que se puede producir hidrógeno a menos de la mitad de esas estimaciones de la Comisión Europea. También es importante destacar que aprovechar este gas, capturarlo y convertirlo en hidrógeno, nos evitaría más de 39 millones de toneladas de CO2 por año que se están generando como consecuencia de esas ineficiencias en el sector gasífero y petrolero, una cantidad bastante importante de CO2. Poner en marcha estos procesos, y como ya se mencionó, cuando se rompe la molécula del CH4 en la membrana de reformado, se genera nuevamente CO2, pero el CO2 que se genera en el caso base es cercano a las 10 millones de toneladas de CO2 por año, y en el caso donde hay captura y almacenamiento, estamos hablando de esa captura nos podría ahorrar unos 6 millones por lo menos de toneladas de dióxido de carbono, por lo cual estaríamos entonces teniendo valores en los 3.6 millones de toneladas de CO2 por año. En conclusión, para este trabajo se observa que en Venezuela la producción de hidrógeno vía reformado en gas natural es técnicamente factible, económicamente viable y ambientalmente benigna. Se demuestra entonces cómo podemos evitar dióxido de carbono a la atmósfera mediante esta tecnología. La tecnología del reformado gas natural se considera madura, con una tendencia a la disminución de los costos de inversión. Los costos de producción que teóricamente se pueden alcanzar son inferiores a los 0,5 dólares por kilo de hidrógeno en cualquier caso, y estos podrían facilitar una comercialización con excelentes oportunidades de competitividad en el mercado internacional. El aprovechamiento del gas natural arrojado y convertido en hidrógeno implica la conversión de un problema ambiental en una solución energética, y eso efectivamente en nuestro país podría evitar anualmente la emisión de decenas de millones de toneladas de CO2 equivalente. Finalmente, la producción de hidrógeno a partir del gas arrojado y quemado a la atmósfera favorecería la creación de empleos, motorización del sector industrial, mayor adquisición de divisas, reactivación productiva de los pozos de gas natural agotados, mayor aprovechamiento de la energía primaria, conservación de la energía primaria, mayor seguridad energética y por último un impulso a la economía del hidrógeno. Bueno, realmente este es un interesante trabajo que estamos desarrollando en Venezuela, acá en la Universidad de los Andes, que lo comencé en la Universidad de Zaragoza en 2009-2010 con el profesor José Antonio Domínguez, y aquí pues seguimos haciendo lo que podemos en medio de estas condiciones de país, la investigación que está a nuestro alcance. Este es un modelo que perfectamente, una investigación, es un trabajo que se puede hacer para cualquier otro país que tenga producción de petróleo en cantidad importante, como por ejemplo México, y así que realmente desde este punto de vista es una contribución, es un aporte a este seminario que se está desarrollando en la Universidad de Tonalá. Así que bueno, agradecido realmente de que hayan aceptado el trabajo, y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier precisión que quieran hacer sobre esta presentación, pueden hacerla a través de mi correo electrónico que fue colocado anteriormente, juancarlosrojas4@yahoo.com, y cualquier también puntualidad en forma directa se puede hacer a través de Skype en Juan Carlos Rojas 41. Así que bueno, muchas gracias. Esperamos que este seminario sea del provecho de todos los asistentes. Un saludo desde la hermosa ciudad de Mérida, Venezuela, y esperando que bueno, verdaderamente este seminario tenga aportes importantes para que cada día estemos utilizando mejores recursos en energía sostenible. Muchas gracias. Buenas tardes y excelentes resultados.